cuaderno para poderla leer con letras grandes. Ah, Y ya no me tocó leer, ya no alcancé. Dije, chin. Dije, bueno, ya no me tocaba. pues bueno. Hola, maestro. Hola, hola, buenas noches, Karina. A ver, estoy hecho pelotas. Guardando sus preceptos. Ahí está ya. Creo que ya no estoy conectando. Ya, ábrete, eso es un... Está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza. Consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. Creo que ya, sí. ¿Están congelados? Creo que ya ahora sí me pude conectar. Ah, ¿me escuchas, Felipe? Buenas noches. Sí, Guillermo, cómo no, buenas noches. Es que no sé qué pasó con el internet que no me podía conectar, pero parece que ya estamos listos. Hola, Karina, hola. ¿Ya mandó la carta a tu hija o algo? ¿Ya presentó la carta? No, todavía no, Felipe. Ahorita ya ves que fue fin de semana largo. Bueno. Pero si Dios quiere, Dios quiera que la pueda mañana presentar. para que se la lleve a este cuate. Sí. A ver qué Dios dice, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí le va a ir bien, primeramente Dios. Que porque el ingeniero que me recomendó esto dice que Tepatitlán es un muy rico, riquísimo. Oh, pues esperemos en Dios que todo se acomode bien, Felipe. Dios quiera. Hoy con el padrino que tiene, digo, con el papá que tiene, pues más. A ver. Hay clase de Biblia ahorita. Listo. Pues miren, lo que hoy vamos a ver es la Biblia es un libro vivo. Y para eso esta Karina hizo favor de ponerles unas citas bíblicas. Maestro, el de Lucas, la primera cita que me dio es capítulo 24, del versículo 26 al 49, ¿es correcto? Y también me pasó otro de Lucas. A ver, ¿dónde está? Sí, aquí. Lucas, también capítulo 24, pero del 3 al 35. O sea, se le parte de, pero sí es correcto así. Pues mira, Karina, pues vamos empezando, sale, acuérdense, la Biblia es un libro vivo, pero la Biblia es un libro vivo en la medida que lo vamos viviendo. Tomé esto del Papa Francisco de un documento que se llama Y les abrió el entendimiento.
Ujú. que hizo en el 2020, él lo hizo para todos los que estudiamos la Biblia, y debe de ser algo de todos los días, la Sagrada Escritura en nuestra vida, el alimento de todos los días. Ojalá que todos podamos ser partícipes de este gran regalo de la palabra de Dios. Dice el Papa Francisco en este documento y les abrió el entendimiento, que el contacto frecuente con la Sagrada Escritura y la celebración de la Eucaristía hace posible el reconocimiento entre las personas que se pertenecen. Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestras parroquias a traer distintivos, pero eso no es lo que nos hace parte de la iglesia. Lo que nos hace parte de la iglesia es la Eucaristía y la palabra de Dios, bien leída y bien interpretada, como el magisterio de la iglesia nos lo enseña, con los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia pues son San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino, un montón de monjes que tenemos en la iglesia que nos enseñan cómo interpretar la Sagrada Escritura. Y como cristianos somos un solo pueblo que camina en la historia, fortalecidos por la presencia del Señor en medio de nosotros, que nos habla y nos nutre. Nuestros grupos, nuestras parroquias no están bien nutridas de la palabra del Señor. ¿Por qué les digo esto? Porque y ustedes saben, Karina, ustedes en su grupo, que las personas no les gusta invertir en esto, su tiempo, su vida. Muchos cristianos nos conformamos con ir a misa y ya, pero no nos nutrimos así. Nos aventamos un lonche a la semana y con eso no se nutre uno, al contrario, cada día estás más desnutrido. Y dice el Papa que la palabra del Señor tiene que ser para todos los días y tener esta familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el resucitado, que no se cesa de partir la palabra y el pan en la comunidad de los creyentes. Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con la Sagrada Escritura. Si no, el corazón queda frío y los ojos permanecen cerrados. Afectamos como estamos por innumerables formas de ceguera. Y en la Sagrada Escritura, muchachos, es por eso Jesús dice: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. El que me sigue no camina en tinieblas. Vamos a empezar con el primer texto, que es Lucas 24, 26 a 49, que es una parte de los caminantes de Maús, y el cierre de esta escena que nos presenta San Lucas, pero el que nos ocupa abrir el entendimiento es el Señor Jesús. ¿Y cómo nos va a abrir el entendimiento si nosotros no somos partícipes de él? Así es. En la medida que somos partícipes de la palabra del Señor, se nos va abriendo el entendimiento y vamos sabiendo para qué venimos a este mundo. Y todos los seres humanos, fíjense, yo me doy cuenta como con mis grandes maestros, Arturo Sayula, Juan López Vergara, el mismo director del Instituto Bíblico, José Estrada, Monseñor Carlos Lara, que también fue director del Instituto Bíblico, el padre Fidel Martínez, nuestro vicario episcopal ahora, el padre Jesús García. Todos ellos viven de toda palabra que sale de la boca de Dios y vean sus formas de vida. Todo en orden, todo correcto, todo como va. Y para eso, así es como se hace viva la palabra de Dios en nuestra vida. La primera cita, Felipe, no sé, Karina, a quién se la haya dado, pero es Lucas 24, 26 al 49. ¿Quién gusta leerlo? ¿Quién lo va a leer? El primero de Lucas 24, 26 al 49. Por favor. Pues
Apenas los pasé, pero Aquí está, ya lo tengo, lo puedo enunciar. sí, Sí, Ah, ok, Felipe, gracias. adelante. 26 es 24, 26 al 49, ¿verdad? Sí, si quieres empieza desde el 25, Felipe. Ah, muy bien, cómo no, con mucho Por favor. gusto. Viene aquí el 25. Palabra de Dios. ya la vamos. Te alabamos, Señor. Entonces les dijo, oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón, para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriese así para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les hizo hermenéutica de lo que en todas las escrituras había acerca de él. Se aproximaron a la aldea a donde iban, y él hizo ademán de ir más lejos. Pero ellos le hicieron fuerza, diciendo, quédate con nosotros porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se dijeron uno a otro, ¿no es verdad que nuestro corazón estaba ardiendo dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los demás, los cuales dijeron, realmente resucitó el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se hizo conocer de ellos en la fracción del pan. Aún estaban hablando de esto cuando él mismo se puso en medio de ellos diciendo, paz a vosotros. Mas ellos, turbados y atemorizados, creían ver un espíritu. Él entonces les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Como aún desconfiaran de pura alegría y se estuvieron asombrados, les dijo, ¿tenéis por ahí algo de comer? Le dijeron, un trozo de pez asado. Perdón, le dieron un trozo de pez asado. Lo tomó y se lo comió a la vista de ellos. Después les dijo, esto es aquello que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que es necesario que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se cumpla. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así estaba escrito, que Cristo sufriese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí que yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre. Mas vosotros estáos quedos en la ciudad hasta que desde lo alto seáis investidos de fuerza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor.
Era hasta el 49, ¿verdad? Sí, sí, era hasta ahí. Muy bien, gracias. Ahí voy. Bueno, les comparto que todo este texto sagrado de 26 versículos del Evangelio de San Lucas, la gente en su tiempo se preguntaba, ¿y dónde vamos a ver al Señor vivo? Y el Papa Francisco en este documento de Les abrió el entendimiento, nos dice, ¿dónde vamos a ver a Jesús vivo? Pero para eso necesitamos ir con Él y aprender de Él. Y ver que Jesús no es un fantasma. Que Jesús de verdad está vivo en medio de nosotros en la medida de que nosotros creemos en Él. Así es. Si yo no creo en Jesús, aunque Jesús está ahí, pues no está vivo porque pues yo nunca tengo contacto con Él. Queremos tener contacto con Jesús. Pues ahí está, vayamos con Él a que nos abra el entendimiento. ¿Dónde nos abre el entendimiento? Dice el Papa Francisco que Jesús nos abre el entendimiento cuando vamos al sacramento y a los sacramentos. Al sacramento de la palabra, acuérdense, en nuestra iglesia se venera de igual manera la Sagrada Escritura como el cuerpo y la sangre de Cristo. Así se venera en la iglesia. Y cuando nosotros ponemos atención en la Sagrada Escritura los domingos o los días que vamos a la Eucaristía, nosotros comulgamos 2 veces, no nomás una. Comulgamos la palabra y comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces estamos bien alimentados. Y por eso el tema de esta noche es la Biblia es un libro vivo. Pero es vivo en la medida que Oscar, Felipe, Olga, Karina, Memo, la mamá de Oscar, el papá de Oscar y de Karina, lo vamos viviendo poco a poco. Pero necesitamos eso, vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, en la semana pasada falleció un muchacho, ahí por donde viven los papás de Karina. Y yo no sabía cómo ir. Y el domingo me levanté a las 6 de la mañana y como Karina me dijo más o menos por dónde era, pues me fui caminando en la mañana temprano y di dónde estaban. Y no estaban mis amigos y yo llegué y saludé, había nada más la familia y pasé a dar mis condolencias al abuelo. Luego ya supe cuál era el papá, cuál era la mamá y les pedí que si me dejaban hacer un rato de oración. Y para que vean lo que es la palabra de Dios, yo no sabía ni qué decir, pero el Señor sí sabía lo que iba a decir. Y las personas estaban tristes por la muerte de su hijo, pero cuando el Señor ya me sacó de ahí, ellos se quedaron en paz, alegres y contentos, y yo ya les vi otra actitud cuando fuimos a la Eucaristía. Porque mis amigos vinieron por mí para acompañarlos en la Eucaristía. Pero ¿saben qué me puso a hacer el Señor? Un texto de la Sagrada Escritura de la hija de Jairo. El niño no está muerto, está dormido. Y les empecé a decir, nada más rezamos un solo misterio del rosario, pero en cada Ave María les iba pidiendo que dijeran cosas buenas que hacía este Diego. Y las personas empezaron a decir cómo era una persona atenta, responsable, educada, buenas calificaciones, todo eso, y lo fueron diciendo.
Y ya cuando terminamos la 10ª Ave María, dije, de aquí soy. Y ya el Señor me hizo goodbye, buenos días, hasta luego. Y ellos se quedaron con paz y con alegría. Pero desde la palabra, ¿sí me entienden? Desde la palabra del Señor. Entonces, para que vean cómo es importante tener conocimiento de la palabra del Señor, que es un regalo para cada uno de nosotros. El pueblo judío se alegraba cuando escuchaba la palabra de Dios. Y ahora el siguiente texto es del Antiguo Testamento que vamos a ver. Les platiqué el acontecimiento de este muchacho, en paz descanse, para que vean cómo el Señor nos abre el entendimiento en los momentos adecuados. Vamos a Nehemías 8:8 al 10. Ese es del Antiguo Testamento. Ahí por donde está Esdras. Ahí está Nehemías en el capítulo 8:8 al 10. Reyes. ¿Quién gusta compartirlo, por favor? Oscar, ¿me ayudas? Camila ya está llorando. Ahí voy, hija. ¿Estás en mute, Oscar? Ahí está, ya. Ya está Oscar, ya. Lo veo. En palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ellos leían el libro de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote de Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo llevaba a oír las palabras de Dios. Después añadió: ya pueden imaginarse, coman bien, beban un buen vino y manden una persona que no tienen nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor. Palabra de Dios. Gracias, Oscar. Acá también dice igual, ¿verdad? De que les enseña y les interpreta la Sagrada Escritura y todo el pueblo se pone contento y feliz de escuchar la palabra del Señor. Yo les invito a tu grupo, Karina, y a los que estamos presentes, que todos los días sepamos que Dios nos manda una carta de amor para nosotros en su palabra, en la iglesia. No es lo mismo leer la palabra de Dios sin la iglesia que con la iglesia. Miren, ustedes y yo estamos en la iglesia porque yo sí le dije a mi párroco, a mi padre espiritual, estoy dando estas clases de Biblia por el Zoom, y me dijo, está muy bien, ya sé que aquí estamos, dice, y cuando ocupe la gente, yo te los mando para que estudien la Biblia ahí contigo. O sea, estamos en la iglesia, estamos unidos. La semana pasada les compartí unas religiosas por el Zoom. 10 horas de Biblia. A todo dar, gracias a Dios. Vean qué hermoso cómo cuando Dios nos va abriendo el entendimiento y vamos viendo la palabra de Dios, nuestra vida va cambiando. ¿Qué les parece si de verdad nosotros tratamos de entender la Sagrada Escritura? Por ejemplo, el texto de ayer que decía Jesús,
Pasarán el cielo y las estrellas, pero mis palabras se cumplirán. ¿Cómo se explica eso que dijo Jesús? Por lo que le dijo Pedro en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La Biblia se explica con la misma Biblia. Por eso fuimos a este texto del profeta de Nehemías. Ahora, ¿qué les parece si buscamos la de Tesalonicenses, Karina? Primera de Tesalonicenses 2 del 10 al 13, por favor. Sí, está bien. Tesalonicenses. Ahora no llegó el licenciado Baruch. No, Juan Pedro. Nos toca también asamblea, no me acordaba. Ok. Me dijeron que en cuanto llegaran de allá se iban a conectar. Okay. 2, Tesalonicenses 2, ¿de qué hay? Tesalonicenses 2. Ajá. O Primera de Tesalonicenses 2 del 10 al 13. 2, ¿de qué a qué, Karina? Primera de Tesalonicenses 2 del 10 al 13. 2 del 10 al 13. A ver, Ahí voy, dice. ¿Ya la tienes, Felipe? O se las comparto. ¿Ya? Ok. sí, la leo. Sí, por favor, Felipe. La leo, Karina. Entonces, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos para con vosotros los que creéis. Y sabéis que a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos. Así os exhortábamos y alentábamos y os conjurábamos a vivir de una manera digna de Dios, que es que os ha llamado a su propio reino y gloria. Hasta ahí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Felipe. Por esto, Algo muy importante es eso, ¿no? Inclusive, Recibir la palabra como lo que es, palabra viva, palabra eficaz. Muchas personas van con el médico y les da un medicamento y dicen, pues a ver, chicle y pega, y si no despegado estaba. Pero si nosotros vamos conscientes que vamos con un buen médico y que es una persona preparada y que ama lo que hace, sabemos que nos va a curar, primeramente Dios. Pero si vamos a ver si nos cura, pues ya nunca nos vamos a curar. Y así es la palabra, cuando la agarramos la palabra como venida de Dios, que Dios nos habla y nos dice. Y nos hace estar seguros de que con Dios todo lo podemos y en todo estamos. Y en esa medida la palabra de Dios se va haciendo viva en nuestra vida. Por eso esta noche nuestro tema se llama así. La Biblia, palabra de Dios viva. Y cada punto, cada coma, cada signo que tenemos de la palabra de Dios es viva y eficaz en nuestra vida. Pero tenemos que creerla, pero ¿cómo vamos a creer si no conocemos al Señor? Tenemos que tener referencias de Él y las mejores referencias es leer su bendita palabra. Ahí voy, permítanme.
La Sagrada Escritura y los sacramentos no se pueden separar, fíjense. Cuando los sacramentos son introducidos e iluminados por la palabra, se manifiestan más claramente como la meta de un camino en el que Cristo mismo abre la mente y el corazón al reconocimiento de su acción salvadora. Es necesario en este contexto no olvidar la enseñanza del libro del Apocalipsis cuando dice que el Señor está a la puerta y llama, y si alguno escucha su voz y le hable, Él entrará para cenar con nosotros. Jesucristo llama a nuestra puerta a través de la Sagrada Escritura. Si escuchamos y abrimos la puerta de la mente y del corazón, entonces entra en nuestra vida y se queda con nosotros. Otra cosa importante es leer la Sagrada Escritura con el espíritu con el que fue escrita. ¿Para qué Dios habla a los hombres? Para que nos salvemos, para que empezamos a vivir de una manera muy diferente cada uno de nosotros. Y aquí viene la clave, fíjense, la clave es cómo escuchamos la palabra. La palabra de Dios la tenemos que escuchar con toda nuestra atención. ¿Se acuerdan hace 2 semanas o 3 que le preguntaban a Jesús y cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús dice, escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Así debemos de escuchar la palabra del Señor. Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y como decía como decía Teresa de Ávila, no traer la loca de la casa. La mayoría de nosotros los seres humanos traemos la loca de la casa. Porque no confiamos en el Señor nuestro Dios. Cuando confiamos en el Señor hasta nos libra de los grandes peligros que va pasando uno como ser humano. Pero escuchemos con esa atención, por favor, la palabra del Señor. Karina, Romanos 10 del 8 al 13, ¿puedes compartirnosla, por favor? Sí. Romanos. Ocho de 10 al 13. Romanos. Capítulo 10, versículos del 8 al 13. 8 de 10 al 13. Ok, ya. Versículo 10. 10 del 8 al 13. Ya la tengo. Adelante, Karina, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvado. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido. O sea, que no hay distinción entre judíos y griegos, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan, pues todo el que invoque en el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Según como escuchemos, acuérdense, la salvación entra por la escucha de la palabra. No sé si les pase, a veces cuando estamos en la Eucaristía y escuchamos ruidos, distracciones, la gente no se da cuenta quién es el que está poniendo esas trabas. El que está poniendo esas trabas ya saben quién es. Él se vale de un montón de cosas para que nosotros no escuchemos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor en verdad nos cura y nos sana.
algo muy importante cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios es que aunque estemos en medio de 1000 ruidos, nosotros solamente pongamos atención a la palabra del Señor. Atentos así, atentos en la palabra del Señor. Que pasó un zancudo, no importa. Que ya gritó doña Chonita, no importa. Mi escucha debe de estar atenta. Y para eso les invito a que hagan el ejercicio de estar en silencio un rato. Ahí donde estés, en silencio, que nos quedemos en silencio, pero un silencio orante, un silencio atento a Dios. Estamos en oración, pero sin hablar. Estamos receptivos como María al mensaje del arcángel Gabriel. Nosotros tranquilos, relajados, estamos ahí y escuchamos nuestro respirar. Y vamos inhalando y exhalando y nomás no se duerman. ¿Sale, Olga? No se duerman allá en tu casa, Oscar, tu papá y tu mamá, no se duerman. Karina, vamos a decirle a Camila que Camila sí se duerma. Felipe, no te duermas. Ajá. Memo, no te duermas. Pero escuchen su corazón. Escuchen este silencio orante, este silencio que es acogida a Dios. Nos abrimos completamente a Dios y le decimos como le dijo Samuel a Dios, habla, Señor, que tu siervo escuche. Esa es la recepción que tenemos que tener de la palabra. El mismo Señor Jesús en el Evangelio de San Lucas nos dice, fíjense cómo escuchan, pongan atención cómo escuchan, porque la escucha está la obediencia a Dios. Pero si yo traigo un montón de cosas, pues a lo mejor me puedo hacer como doña Chencha en mi parroquia, que cuando dice la del hijo pródigo, dice, ya me la sé. Y ya no pone atención. Y como es palabra viva, cada vez que la escuchamos nos da un mensaje diferente de acuerdo a nuestro contexto de vida. Entonces ahí les dejo ese ejercicio, por favor. Practíquenlo. Si quieren irse, vayan al Santísimo. Ahí esténse tranquilitos, en silencio, y dígale, habla, Señor. Y van a ver que me sacan del cielo cuando lleguen ustedes allá, ¿sale? Sí. Si hicieron ese ejercicio y no su vida cambió. Está bien. Me agarran entre todos de cantarito y me dicen, Señor, el Memo nos dijo que escucháramos y no fue cierto, y va para afuera. Pero si al hacer el ejercicio de la escucha en acogida a la palabra de Dios y su vida cambia, cuando lleguen allá yo les voy a invitar una michelada a cada quien. No, ninguno va a faltar. Una buena michelada y una buena torta ahogada para cada uno. Porque cuando yo llegue del otro lado, el banquete que le voy a dar a mis amigos es ese. Su buena torta ahogada y su michelada o su tequila, lo que ustedes quieran. Ajá. ¿Pero por qué? Porque estuvimos atentos a la escucha de la palabra de Dios. Este es el misterio de la palabra, que nos hace santos. No sabemos cómo, pero la palabra de Dios nos va haciendo santos cada día más. Hola, Liliana. Tú, Karina, ahora vamos a... Buenas noches, perdón. Buenas noches, no hay cuidado.
Apocalipsis 3 del 15 al 20, fíjense lo que nos da en la escucha de la palabra de Dios y por qué la palabra de Dios es palabra de Dios viva. En eso estamos. Sale Liliana que la Biblia es un libro vivo. Apocalipsis 3, del 15 al 20. 3, 15 al 20. 12. Ya la tengo. Adelante, Karina, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, pero no te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto tu vergonzosa desnudez, y un colirio para que te eches en los ojos y recubras la vista. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo que me trabé. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Entonces vean ustedes. No somos ni fríos ni calientes, dice la palabra del Señor, cuando no la escuchamos con atención. Pero cuando la escuchamos con atención, empezamos a mirar la vida de una manera. Siempre nos está recalcando la mirada de Jesús, el Evangelio de San Marcos. Y así debemos de estar nosotros, con nuestra mirada atenta a la palabra de Dios. La palabra de Dios no nomás se escucha, se mira, se observa, se come, se toca, se palpa. Así es la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos esta capacidad que Dios nos da por el bautismo, de escuchar, de ver, de saborear, de tocar, de abrazar la palabra de Dios en nuestra vida, es algo muy diferente en nuestras vidas. Así que les invito a que escuchemos la palabra de Dios siempre con mucha atención. Y entonces llega el Señor a nuestra vida y dice, a ver, Memo, ¿qué ocupas? A ver, Felipe, ¿qué necesitas? Y en esa medida que vamos escuchando la palabra de Dios, la vamos degustando, la vamos abrazando, la vamos palpando, vamos viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios, vamos encontrándonos al Señor en cada paso de nuestra vida. Y tenemos la capacidad de compartírsela a los demás. Por eso nuestro tema de esta noche es ese. La palabra de Dios es un libro vivo. Déjenme regreso para que lo vean. La Biblia es un libro vivo. Y en la medida que vamos viviendo con la palabra de Dios, entonces nuestra vida es diferente. Nos falta una cita que es 2 Corintios 3, 12 al 18, que dice el Papa Francisco que cuando la Sagrada Escritura se lee con el mismo espíritu que fue escrita, permanece siempre nueva. El Antiguo Testamento no es nunca viejo en cuanto que es parte del Nuevo, porque todo es transformado por el único espíritu que lo inspira. Todo el texto sagrado tiene una función profética. No se refiere al futuro, sino al presente de aquellos que se nutren de esa palabra. Jesús mismo lo afirma claramente al comienzo de su misterio. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír.
Vamos a esa de Segunda de Corintios, por favor, Karina, que Segunda de Corintios, capítulo 3, 3, ¿de qué versículo a cuál? del 12 al 18, Felipe. 18. Ok, de acuerdo. Ujú. Segunda de Corintios 3, 12 al 18, por favor. Ya la tengo, pero igual si la quiere leer el señor Felipe. Muy bien, gracias. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos. Que el velo de Moisés y la libertad del apóstol. Teniendo, pues, una tan grande esperanza, hablamos con toda libertad, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no contemplasen lo que se acababa, lo que se acaba, porque es perecedero. Pero sus entendimientos fueron embotados porque hasta el día de hoy, en la lectura de la antigua alianza, permanece ese mismo velo, siéndoles encubierto en que Cristo está pereciendo. Y así hasta el día de hoy, siempre que es leído Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. Mas cuando vuelven al Señor, será quitado el velo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y todos nosotros, si a cara descubierta contemplamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como del Señor, que es Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos. Te Señor. alabamos, Señor. Vean cómo el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y no es palabra muerta, es palabra viva. Desgraciadamente, ahorita en nuestra iglesia, en casi todo, en todas las diócesis, se hace el plan pastoral. Sí. Se planean, ¿verdad? Cosas y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello. Y yo tengo unas malas experiencias en eso. Que nomás se queda en papel. Que no se hace todo lo que se planea. Se hace lo mismo cada año que las fiestas patronales, el grupo que va a hacer sus 2, 3 retiros al año. Y de ahí no pasamos. Bueno, en la parroquia donde yo estaba. No sé, ustedes en su parroquia, Karina. Mándeme. No sé si en tu parroquia se va viendo más y más gente y la comunidad se va haciendo más viva y más viva y más viva. Y empiezan a vivir todos para uno y uno para todos. No, pues yo pienso que nos falta todavía mucho. Nos falta mucho para hacer todos los grupos, hacer una misma iglesia. Creo que nos falta mucho entender ese camino. Por esta situación, Karina, precisamente de esta cita que nos compartía Felipe. Sí, así es. Porque no vivimos de la palabra de Dios. Vivimos de ideas, de conceptos, de doctrina. Así es. Pero solamente cuando se vive la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la vida de Jesús. Sus milagros, su pasión, su muerte, su resurrección, sus enseñanzas, sus contradicciones que vamos teniendo nosotros también con los También, demás. maestro, ¿Mande? es eso, ¿no? Que no conocemos a Jesús, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, o sea, no lo conocemos y entonces por eso, aunque estemos en el templo, pues nos desviamos. Así. Entonces es importante tener la vista en Cristo, pues, en Él. El otro día
ya saben que yo mis clases las doy de los acontecimientos que voy descubriendo a Dios en mi vida. Fui al mediodía por mi nieto y tuve una baja de azúcar muy horrible. Ya no supe ni quién era, ni dónde estaba, ni qué iba a hacer. Y lo único que se me ocurrió fue mandar un mensaje. Me siento muy mal, necesito ayuda. Y como a los 2 minutos suena el teléfono y eran de una parroquia, unos amigos que se llaman Jorge y Aurora. Y me dijeron, Memo, ¿dónde estás? Mándanos tu ubicación y no te muevas de ahí. Y me dijeron, ¿traes a tu nieto? Le digo, sí. Dice, pues no lo sueltes. Siéntate ahí y no te muevas de ahí. Ahorita vamos por ti. Y en 4 o 5 minutos llegaron por mí. Bendito Dios. Y dije, bueno, estos amigos sí viven la palabra de Dios. O verás, Memo. No, ahí va. ¿Por qué, Felipe? Porque inmediatamente se ponen en camino. Y por eso yo les comentaba de los proyectos que hacemos en nuestra iglesia. Creo que el proyecto de todos nosotros debería de ser conocer la palabra de Dios, que es Jesús, y darla a conocer a los demás. Y ya la pastoral profética va a salir en automático, la pastoral social se va a llenar y va a haber gente quien comparta lo suyo, va a haber adoradores en espíritu y en verdad al Señor. Yo iba toda la noche los jueves a radio, a María Visión. Y yo veía que las personas que íbamos no cambiábamos. Eso sí, éramos bien creídos porque nos escuchaban en nuestro barrio. Había mucha gente que nos escuchaba los jueves y la señora, los de la cuadra nos decían, ay, te escuché en María Visión y que qué bonito. Y al contrario, en lugar de, yo les digo desde mi persona, me sentía más y más y más y más y más. Porque no iba a adorar al Señor, me iba a adorar a mí mismo. Aunque estaba ante la presencia de Jesús sacramentado, al que me adoraba era a mí mismo. Para que vean qué importante es conocer a Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, sabemos que no somos nada. Cuando conocemos a Jesús, empezamos a entender lo que dice el profeta Isaías, gusanito de Jacob, chanclas. Y en la medida que Jesús se hace presente en tu vida, pues vas viendo su luz y vas viendo tu oscuridad. Por eso dice San Pablo que el Espíritu es el que da la vida. El Espíritu de la palabra. La palabra del Señor Jesús trae por añadidura el Espíritu Santo. Son cosas que debemos de intentar ir viviendo cada día más. Déjenles, vuelvo a compartir algo más de aquí de lo de nuestro tema de hoy. Aquí está, todos de nuestro tema de hoy. Aquí está. Algo muy importante, la palabra de Dios nos lleva a hacer caridad. La palabra de Dios nos hace descubrir la necesidad del otro. La siguiente cita, Karina, es Lucas 16, del 19 al 31. ¿Quién nos lo va a compartir, Karina, por favor? O Liliana o Olga, que está aquí. Aquí lo tengo. Lucas, ¿qué? No estaba. Lucas, ¿qué, profesor? Lucas 16, del 19 al 31. 19, 31.
Palabra de Dios. Eres María Luisa, ¿verdad? De Luisa, a sus órdenes, sí, que acabamos de llegar. Sí, adelante, por favor. Ok, muchas gracias. El rico Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro, con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, y que vaya a darles su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, María Luisa. Gracias a ustedes. Ustedes y yo valoramos de verdad la Biblia como palabra de Dios viva y eficaz. Amén. No sé si han visto que los hermanos separados dicen, si te falta fe, marca Lucas 17 del 5 al 6. Si tienes depresión, busca Juan 3, 16, 17. Si tienes hambre, busca Juan 6, 58 al 66. Si tienes miedo a la muerte, busca Juan capítulo 11, versículos del 1 al 43. Ellos nos lo ponen como una receta, pero en sí así es la palabra de Dios. En la medida que la vamos escuchando con atención, con detenimiento, y va calando hondo en nuestras vidas. Mientras que la palabra de Dios no interpele nuestra vida, no vamos a vivir bien. Dice el Papa Francisco que el escuchar la palabra de Dios nos debe de llevar a la caridad. La palabra de Dios nos señala constantemente el amor misericordioso del Padre, que pide a sus hijos que vivan en la caridad. La vida de Jesús es la expresión plena y perfecta de este amor divino, que no se queda con nada para sí mismo, sino que se ofrece todo incondicionalmente. En la parábola del pobre Lázaro encontramos una indicación valiosa. Dice el Papa Francisco: cuando Lázaro y el rico mueren, este último, al ver al pobre en el seno de Abraham, pide ser enviado a sus hermanos para aconsejarles que vivan el amor al prójimo, para evitar que ellos también sufran sus propios tormentos. La respuesta de Abraham es aguda. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Escuchar la Sagrada Escritura para practicar la misericordia, este es un gran desafío para nuestras vidas. La palabra de Dios es capaz de abrir nuestros ojos
para permitirnos salir del individualismo que conduce a la asfixia y a la esterilidad, a la vez que nos manifiesta el camino del compartir y de la solidaridad, dice el Papa Francisco en su documento y les abrió el entendimiento. A su servidor, Felipe, y tú lo sabes, Felipe, más que nadie de los que está aquí presente, todas las situaciones que paso, Felipe, y yo no me explico por qué el Señor me tiene así. Porque te quiere mucho. Y ya entendí el otro día, el otro día que les digo que fueron estas personas por mí, entendí para qué me quiere el Señor así como estoy. Para que mueva los corazones de las personas que les voy enseñando la palabra de Dios, para que la pongan en práctica en mi persona y en mi familia. Y luego de ponerla en práctica en mi persona y en mi familia, aprendamos a compartir cada día más y más y más hasta que seamos como Jesús. Que cuando, como dice San Pablo, que cuando veamos a uno reír, sonreamos con él. Que cuando veamos a las personas llorar, vayamos y comportamos su dolor, pero le llevemos la esperanza de Jesús de Nazaret. Y esta es la enseñanza que nos da Jesús en su palabra. Y ahorita lo vamos a ver para terminar los 5 lugares que ya se los he dicho, donde encontramos a Jesús vivo y resucitado. Pero lo vamos a ver desde la Biblia para que nos quede esta lección clara de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya les he platicado, el evangelista San Lucas escribe para griegos, personas que no tenían fe, que eran personas que tenían una fe, pues media, a veces eran epícueros, a veces eran estoicos, a veces eran de los dos, según la tendencia que hubiera de moda en sus comunidades. Pero cuando conocen a los cristianos y ven cómo viven, ellos quieren vivir igual. Pero ellos le preguntan a San Lucas, está bien, ¿y ustedes dónde encuentran a Jesús vivo y resucitado? Y vamos a Lucas 24 del 13 al 35, Karina, por favor. Que es la última cita de esta noche. 24, ¿qué más? Del 13 Doctor? al 35. 13 al 35. Sí. Ya lo tengo. Liliana, ¿lo quieres leer? Sí, Ok, adelante, Liliana. Perdón, Felipe. Sí, está bien. dice, palabra de Dios, Te Te alabamos. alabamos. los discípulos de Maús. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero alguno impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino de en Jerusalén que no está enterado de lo que está pasando aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Pero todo está hecho, y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro
y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenían que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dirigieron el uno al otro. ¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Ahí quédense, por favor, en su Biblia. Voy a ir paso a paso. Sale, ya la escuchamos completa, pero ahora la vamos a desmenuzar. Cómo se interpreta la Sagrada Escritura. Acuérdense, San Lucas escribe para griegos más o menos en el año 80-85. ¿Cuál es su objetivo de San Lucas? El objetivo de San Lucas de presentarnos al Señor Jesús es que Jesús puede contra el demonio, que Jesús vence también a la muerte, que Jesús vence la enfermedad y que Jesús nos da la nueva vida. Ese es el objetivo claro de que tiene San Lucas cuando lo estudiemos completo. Y como les decía, ya son personas que como nosotros no conocieron ni a los testigos que vieron a Jesús, que eran los apóstoles. Pero para eso se queda esta palabra viva y San Lucas nos pone esta narración. Y vean cómo cuando nosotros en nuestra vida no conocemos a Jesús ni nos alimentamos de los sacramentos, vamos por la vida cabizbajos, preocupados por tantas tonterías que nos pasan en nuestra vida. Y necesitamos que Jesús se acerque a nuestra vida y nos explique el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y dónde nos explica el Antiguo y el Nuevo Testamento nuestro Señor? En nuestra Santa Madre Iglesia. Nosotros leyendo todos los documentos que hay sobre la palabra de Dios, que son muchos. Y entonces a nosotros tenemos esa capacidad de preguntarle a Jesús: Señor, ¿por qué tenemos fecha de caducidad? Hablando del domingo, que nos dijo el Señor que todo tiene fecha de caducidad. Que pasarán el cielo, la luna y las estrellas, pero sus palabras se sostendrán. Y el que se arrima a la palabra del Señor, pues tiene vida para siempre. La otra cosa es que Jesús les explica todas las escrituras y de una manera sencilla y clara. Cuando nosotros leamos las Sagradas Escrituras, no se les olvide. Primer punto, ¿qué estaba pasando en aquella época, en el año 85 de nuestra era? ¿Qué quiso decirles el autor sagrado a las personas de su tiempo? Que Jesús está vivo en la iglesia.
Segundo paso, ¿qué quiere el autor sagrado San Lucas que yo crea inspirado por el Espíritu Santo? Que Jesús está vivo. Y que aquí me dice dónde encontrarlo claramente. Tercer paso, ¿qué va a cambiar en mi vida al leer este texto sagrado? Ya entendí que el primer lugar donde siempre encuentro a Dios es en mi vida ordinaria. Ahí siempre me está hablando. No más que como les dije al principio, tenemos que escuchar atentos la voz de Dios. Dios nos habla misteriosamente a través de los que nos rodean, a través de las circunstancias de nuestra vida. Y luego continuamos y dice que les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para entender lo que dice la Sagrada Escritura. Y en el versículo, en el versículo 25 dice, qué poco perspicaces son y qué mente más tarda tienen para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Qué nos está diciendo San Lucas? Que nos dice nuestro Señor, oh, ni viendo a ti, no en cuates. Todos los días les hablo en mi palabra y no me escuchan. Pero sigue más adelante y algo que sí aprendieron bien los caminantes de Emaús es hacer caridad. Jesús siempre hacía caridad, todos los días hacía caridad. No hubo un solo día de su vida que no haya hecho caridad con los demás. Desde que nació hasta su pasión, muerte y resurrección. Hasta su ascensión al cielo fue un hacer caridad. Y eso sí lo aprendieron muy bien porque todos los días lo practicaba nuestro Señor. Y por eso los caminantes le dicen, quédate porque ya está atardeciendo. Lo entienden muy bien. Porque el que entre lobos anda a aullar se enseña. Y ellos sí aprendieron de Jesús a hacer caridad. Si lo hubieran dejado ir caminando solo a Jesús, en esa época, dice Joaquín Jeremías, un exégeta de los primeros exégetas que hubo, y él creo que era alemán, pero era de los cristianos, pero él tiene un libro sobre las tradiciones en Jerusalén en tiempos de Jesús. Y ahí dice que si lo hubieran dejado ir, seguramente lo mandaban a la muerte porque lo iban a asaltar y lo iban a matar ahí en el camino. Y luego lo descubren al partir el pan. Se fijan, aprendieron a hacer caridad y a darle su lugar a cada quien. Le dicen, pues órale, cuate, pues tú eres el invitado, tú parte el pan para nosotros. Y Jesús lo parte y ellos lo descubren en los signos, tomó el pan y dijo, este pan es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y se les abren los ojos a ellos y a Jesús ya no lo ven y dicen, con razón nuestro corazón ardía. Cuando ustedes escuchan la palabra de Dios, ¿su corazón arde? ¿O están en la Eucaristía volteando para todos lados, menos para donde debemos de estar volteando? Y el último punto, como estamos aquí reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque hoy no les invité a reunirnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo lo hice de una manera personal antes de conectarme. Y como estaba fallando el internet, le digo, pues Santa María, dame puntería y Espíritu Santo, ilumíname para saber qué hacer para que podamos dar la clase. Ahí están los 5 lugares donde nos habla la palabra de Dios. Primer lugar, acuérdense, para la interpretación, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Qué estaba pasando? Ya se los comenté. Sí. Año 80, 85, los seguidores de Jesús no sabían dónde encontrar a Jesús.
¿Qué quiere el autor sagrado? Que crea yo, inspirado por el Espíritu Santo, que a Jesús lo encuentro en 5 lugares en mi vida, leyendo su palabra, haciendo caridad, arrimándome y alimentándome de los sacramentos y estar viviendo en comunidad. ¿Qué va a cambiar en mi vida a partir de este 15 de noviembre del 2021? Al haber escuchado la palabra del Señor clara, con la enseñanza del Papa Francisco, con el documento y les abrió el entendimiento. 3 puntos. Primero, que debo de leer la palabra de Dios con mucha atención. Segundo punto, que debo de aprender cómo escuchar la palabra de Dios, que debo de darle un lugar importantísimo en mi vida. Y tercer punto, que es lo que me hace cristiano, es ayudar al otro, descubrir la necesidad del otro. Hace 2, 3 meses, una personita, yo siempre confío en los demás, y una personita me dijo, ven, yo te voy a ayudar, etcétera, y ahí va el Memo de tarugo. ¿Por qué les digo de tarugo? Porque pues yo ya sabía en mi corazón que no, pero el Señor me dijo, ve. Y ahí voy, ahí te voy. Y hasta luego mi esposa me dijo, no, que te iban a ayudar. Pero si otra vez alguien me dice, yo voy a seguir yendo. Porque la palabra de Dios te da esa confianza en el otro. Trata a los demás como quieras que a ti te traten. Haz al otro lo que quieras que a ti te hagan. Hacer caridad. Ahí están los 3 puntos que vimos esta noche de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Para Liliana, que llegó ahorita, y María Elisa, a Olga ya lo escuchó, acuérdense, hagan un ejercicio en sus casas un ratito. Yo sé que las que son mamás es difícil tener espacios para ustedes, pero inténtenlo en su hogar un ratito, a la hora de que estás lavando los trastes, en silencio, ahí tranquilo. Quiero escucharte, Señor, habla, que tu siervo escucha. Y si tú leíste o escuchaste el evangelio del domingo, te vas a acordar bien de él. Marcos capítulo 13 fue el evangelio de este domingo, donde dijo Jesús, pasarán el cielo, la luna y las estrellas, pero mis palabras se cumplirán. Contundente es nuestro Señor. Hagan sus ejercicios. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Otra técnica que les comparto es que agarren su rosario. Yo tengo un centenario. Tiene 100 bolitas. Y yo agarro la palabra, la palabra del día. Señor Jesús, pasarán el cielo, la luna y las estrellas, pero tus palabras se cumplirán. Y otra vez, Señor Jesús, pasarán el cielo, la luna y las estrellas, pero tu palabra se cumplirá. Y en cada momento que la voy repitiendo, mi espíritu va sintiendo más estas palabras y voy teniendo esa seguridad en mi vida. Que pasarán el cielo, la luna y las estrellas, pero la palabra del Señor se cumplirá. O algo más sencillo, si quieren, Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón como el tuyo. Todo el día, practiquen 1 hora así todos los días, 1 hora, haciendo su ejercicio de silencio. Y luego ya me dicen si pueden o no pueden hacer milagros en el nombre del Señor Jesús. Si pueden o no pueden curar personas en el nombre del Señor Jesús. Si ustedes no se curan en el nombre del Señor Jesús. Felipe sabe que hace 6, 7 meses yo les platiqué que tenía un tumor. Y miren,
El Señor ha sido muy bueno conmigo. Buenísimo conmigo. Gloria a Dios. Y Sí. gracias a Dios ya no tengo molestias, gracias a Dios. Este mes ni siquiera fui a mi cita ya con el doctor que me está tratando. Dije, pues ¿para qué voy? Si ya el Señor ya me curó. ya hizo lo que tenía que hacer. Gloria a Dios. Así es Dios de bueno, niños. Pero ¿saben por qué el Señor me está curando? Porque yo intento curarlos a ustedes, Gracias. enseñándoles la palabra del Señor. Y a la medida que leemos la palabra, entendemos que solamente recibimos lo que damos a los otros. Seguramente que como yo no tengo dinero para dar, por eso yo recibo puro amor de la gente. Pero ahí está. Vamos a cerrar con la oración. Oscar, ¿nos ayudas, por favor, Oscar Alejandre? O tu mami o tu papi, quien gustes, Oscar. Muy bien, señora. Buenas noches. Buenas noches. En nombre de Jesús, Padre Todopoderoso, te damos gracias por tenernos aquí unidos a nosotros en esta oración que nos da usted por medio del Señor, para tenernos todos unidos y comprender su palabra, diciendo al Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Te damos gracias a ti, mamita María, también por darnos y cobijarnos de tu manto sagrado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Bendito seas, alabado Señor Jesús. Alabado sea por siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuérdame Señora, su ¿en qué nombre, te llamo? señora. Perdón, soy Enedina Gracias. Ramos. para servirle, Enedina, señor. gracias. Perdón, se me olvida, pero sé que es la mamá de Oscar y Karina. Enedina, ya no se me va a Sí, olvidar. así es. Así es. Gracias, Enedina. Gracias, Karina. Gracias, Liliana, María Luisa, Olga. Gracias a Dios. Dios los bendiga y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Dios primero. Mañana les mando las citas, Karina, de lo que vamos a ver el miércoles. Si Dios quiere. Sí, está muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas. Que descansen. Dios los Gracias, maestra, mi bendiga. amor. Todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Por favor. Lisa. Sí, por favor, para mañana. Mañana podemos enviar. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Guillermo. Que sigas bien. Gracias, Felipe.